¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí. Amén. Chévere. Jesús un día salió a caminar y a 12 amigos quiso llamar. Les dijo, síganme con el corazón y juntos sembraron amor y misión. Son 12 los que él eligió, 12 apóstoles que con él caminó, anunciando el reino con alegría, fueron luz y compañía. Pedro y Andrés, hermanos del mar, Santiago y Juan, les gustaba pescar, Felipe y Bartolomé también, siguiendo a Jesús con mucha fe. Tomás el valiente, Mateo el cantor, Simón el celoso y Judas el traidor, Santiago hijo de Alfeo y Tadeo también, 12 amigos que dijeron amén. Son 12 los que él eligió, 12 apóstoles que con él caminó, anunciando el reino con alegría, fueron luz y compañía. Jesús los llamó por nombre y amor y los envió a sembrar su amor. Ahora nosotros podemos también ser apóstoles de su bien. Son 12 los que él eligió, 12 apóstoles que con él caminó, anunciando el reino con alegría, fueron luz y compañía. Como los 12 yo quiero ser, con Jesús hasta el amanecer. Ok, chicos, prácticamente vemos un resumen de lo que vamos a observar el día de hoy. En sí, más que una misión o más que lo que Dios quiere para con nosotros, ser como esos apóstoles, ser como esos discípulos, es saber de que cada uno tiene una necesidad. No solamente nosotros como seres humanos tenemos necesidades de comer, del ejercicio, necesidades de dormir, necesidades de sentirse bien en sus emociones. O sea, también en global, nosotros como seres humanos tenemos necesidades. Y la realidad tenemos dos palabras, misión y misiología aplicada. ¿Qué es la misión? La misión, como dicen algunos, es ser llamado a algo, a hacer algo, cumplir algo en la vida. Y la misión, cuando nos habla del cristianismo, es que nosotros podamos llevar el evangelio a otras personas. Si ustedes se dieron cuenta, Jesús escogió a sus discípulos, no fue con rechazo, no fue con, ven, tú vienes acá conmigo, no fue con obligación, fue con amor, fue con respuesta, fue con sabiduría. Y en cierta forma la misión, con la misionología aplicada, la misión es que cada uno estamos encargados de hacer algo. Y la misiología es que tenemos que poner en práctica de lo que ya se nos dijo que tenemos que hacer. Normalmente para poder hacer, hablar y llevar el evangelio a otras personas, que conozcan a Jesús, que conozcan de su amor, conozcan qué maravilloso fue y ha sido conmigo. Tengo que poderle ayudar a esa persona con yo enseñándole sobre Jesús. Y en muchas ocasiones uno dice, no, es que yo soy nuevo, ¿cómo tú crees que voy a enseñarle a Jesús? Con el amor. Y con el amor yo puedo enseñarle a Jesús. Con mi ejemplo. Ah, Sofía, tú me dices que
necesariamente yo tengo que ser súper perfecto para enseñar a las personas con mi ejemplo. No. Hay una ocasión que yo conversando con una chica y me decía, la verdad sí, he sido imperfecta, me he equivocado, he tenido errores, pero no dejé de enviar mi devocional. En medio de mi proceso, en medio de mi desierto, no dejé enviar mi devocional a la universidad. Y yo digo, wow, ¿en serio? Me dice, sí, a pesar de que yo me he desanimado, a pesar de las muchas cosas que me han hecho, pero no dejé de hacerlo. Y yo digo, qué gran ejemplo. Uno dice, tengo que ser perfecto para poder yo anunciar y enseñar a Jesús. No, tenemos que mostrarlo con nuestras acciones diarias. Pero por medio del proceso, si ves que tú estás cambiando en un ambiente, digamos, ya estás dejando de ser más enojón, ya estás dejando de ser más rebelde, enseña sobre eso. O sea, no necesariamente tenemos que ser perfectos para poder enseñar de eso. Entonces, la misión como tal es desde el principio de la creación al pueblo de Israel y de Cristo. Y la misiología es cuando expandimos eso, cuando lo mostramos como iglesia. Ahora, iglesia no son 4 paredes, un edificio que está todo el mundo ahí encerrado, adorando, alabando, no. O sea, no, la iglesia como tal somos nosotros, que tenemos que tener el pensamiento y la misión y misiología de aplicarlo con ejecución. O sea, lo que yo aprendí, aplico. Lo que yo entendí, aplico. Lo que yo capté, aplico. O sea, no solamente un discurso. Dice la palabra del Señor que todo tiene que ser santo, 1000 veces santo. No, en sí la ejecución va más allá de simplemente yo me sé la palabra o yo tengo un conocimiento amplio para poder demostrar la palabra. No, va con mi misma acción de demostrar la palabra de Dios. Eso es lo que quiere realmente Jesús con nosotros. Ahora, Jesús claramente, sí, no sabemos, creo que hasta de memoria, Mateo 28, 19, 20, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles, bla, bla, bla. Entonces, nosotros conocemos eso. Sabemos que el Señor nos dispuso a todos nosotros, los que somos ya discípulos, los que ya somos creyentes, los que ya venimos a Cristo a proclamar el Evangelio. Y dice todas las naciones. Uno dice, tengo que irme de país en país para poder proclamar el Evangelio. No, proclamar el Evangelio en mi entorno, en mi sociedad. ¿Cuál es mi sociedad? Mi familia, mamá, papá, hermano, primo, tío. ¿Puedo ir a proclamar el Evangelio? Sí. ¿A quién más puedo proclamar el Evangelio? Voy a proclamar el Evangelio en mi estudio, a donde estoy, en el colegio, en la universidad, en el taller. Ahí puedo ir a proclamar el Evangelio. ¿A dónde más? Los que estamos trabajando, en mi trabajo. Yo como docente, yo proclamo el Evangelio no solamente a mis compañeros de trabajo, proclamo el Evangelio a los que son factibles proclamarle, a los niños. O sea, una u otra forma podemos proclamar el Evangelio. Y tenemos que saber esto, Dios está con nosotros. ¿Cuándo nos menciona que Dios está con nosotros? Desde un inicio, Mateo 1 nos menciona que cuando se le dijo a María, ¿no?, que iba a concebir un hijo, un niño por medio del Espíritu Santo, se le llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahí viene el principio de eso. Dios está con nosotros. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios está desde un principio, desde antes de su nacimiento, Dios está con nosotros. Y más adelante les voy a hacer énfasis como en cada parte de Mateo, en cada proceso de enseñanza, Dios está con nosotros. O sea, ¿cuándo yo puedo saber que el pueblo de Dios, nosotros como comunidad de discípulos, podemos pasar ese proceso y cumplir la misión? Cuando reconocemos que Dios está con nosotros. O sea, Dios está con nosotros en nuestro peor momento, en nuestro desierto, en nuestra aflicción, en nuestra rebeldía, en nuestro enojo, en nuestro... Y tú dices, no, es que Dios aparta, dice la Biblia que Dios aparta.
Puede ser que sí, pero la realidad es que Dios está con nosotros en nuestra imperfección para que en medio de eso nosotros podemos ser amoldeados por medio del carácter de Cristo. Más adelante nos va a hablar sobre esa parte del carácter de Cristo. Y bueno, para después de hablar del carácter de Cristo y cómo yo sé que a pesar de mis imperfecciones puedo ser como Cristo, tenemos que entender algo. En el libro de Mateo tenemos 5 discursos. 5 discursos que yo puedo evangelizar. 5 discursos que yo sé que Dios no me deja sola. Dios no me deja solo. Y es un número 1 del Mateo 5, del 7 al 28, nos habla sobre el Sermón del Monte. Ahí nos habla sobre cómo Dios pudo hacer milagros, cómo Dios comenzó a sanar enfermos, a liberar, a sacar del oprimido, a personas que estaban endemoniadas. O sea, si ustedes se ponen a revisar, y yo puedo pasar esta partecita de aquí, los 5 discursos, usted va a revisar y va a ver que de 5, el Sermón del Monte, hasta el 7:28, nos habla de algo muy importantísimo. Que Dios no nos dice que hay que juzgar a los demás, no nos dice que hay que rechazar a los demás, no nos dice que tenemos que simplemente tener riquezas aquí en la tierra. Al contrario, Dios nos dice que Él vino a salvarnos en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestro desierto, en medio de esa rebeldía que tenemos a veces. Dios nos vino a salvar. Y por eso es que en esos versículos de allí, en esos 5 discursos, desde el primer discurso, nos habla de los 10 milagros que Él hizo. Él nos habla sobre cómo pudo sanar a muchas personas. Más adelante, número 2, tenemos el otro discurso. Tenemos instrucciones para los apóstoles, que hay que ir a rescatar esas ovejas perdidas. O sea, ¿cuáles son esas ovejas perdidas? Antiguamente, antes de nosotros, primero eran los judíos. O sea, por ejemplo, como yo les cuento a los niños, ellos no saben identificar que es Israel, que es judío, que es egipcio. Y yo les digo, a ver, imagínate que tú, como ecuatoriano, viene alguien extranjero de otro país, digamos un venezolano, un colombiano, un estadounidense, y tú de repente comienzas a esclavizar a esa persona. Tú como ecuatoriano sabes que está mal, pero sí saben que antiguamente hacían eso, como los españoles y los indígenas. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí antiguamente se rechazaba a otras personas que no eran judías, pero Dios en su infinito amor puso una instrucción para que vayan a rescatar a esos judíos que están medio chunquitos por ahí y que hablen sobre el mensaje de Él. O sea, los discípulos iban a proclamar el mensaje de Jesús, pero ¿sí saben qué pasó? Aquí dice que rechazaban a Jesús. O sea, Jesús siendo judío prácticamente, que vino del vientre de María, o sea, vino de un lugar que sí está correcto, supuestamente, comenzaron a rechazarlo. No tenían credibilidad, o sea, decían, Jesús, tú Jesús. No, pues si tú dices ser hijo de Dios y naciste de una mujer, tú Jesús, que prácticamente pudo haber sido una familia disfuncional, que puede ser que naciste de otra forma, y cosas así que se inventaba la gente. Y la realidad, muchas personas, principalmente el pueblo judío, tenía incredulidad. Inclusive Juan el Bautista. ¿Sí sabe qué hizo Juan el Bautista? Le dijo, a ver, discípulos, si tanto creen que es Jesús, mírenlo para ver qué tal, si realmente es Jesús. Jesús no dijo, a ver, Juan el Bautista, yo hago esto, no. Simplemente puso acción. Ahora, mi pregunta es, ¿tú estás poniendo en acción lo que Dios te está entregando? ¿Estás poniendo en acción lo que Dios ya te mencionó en el Evangelio? Dios quiere que entendamos algo, no podemos rechazar a Jesús por medio de nuestras acciones, por medio de que no evangelizamos, no proclamamos el Evangelio. Más adelante comenzó a ver un poquito más. No solamente ya se escondía los discípulos, nadie me vean, o sea, porque prácticamente Jesús le decía, todavía no digan nada, no digan mis milagros, pero de repente comenzó a expandirse.
Y no solamente expandirse en liberación y sanidad, sino en parábolas. Jesús, cada enseñanza que decía, lo decía con una parábola. Y ya nosotros sabemos qué es una parábola, ¿verdad? Una parábola es como una enseñanza de un ejemplo claro de cómo es mi vida. Un sembrador, alguien que está en el campo, alguien que está prácticamente cultivando la tierra. Él comenzó a enseñar sobre eso. El vino, el aceite. O sea, Jesús no vino solamente a dar fe por medio de las parábolas, sino comenzó a hacer con acciones. Ok, tú dices, no, pero tú me estás diciendo que comienza a liberar a la gente, comienza a sanar. Puede ser que tengas el don. Ahora, la diferencia es, primero comienza con las parábolas. Jesús, antes de su sanidad, antes de sus milagros, Él comenzó a enseñar, comenzó a hablar, comenzó a proclamar el reino. O sea, en tu vida, siendo real, como tú te estás percibiendo a ti, tú estás proclamando el reino. ¿Lo estás enseñando o necesitas la parábola de Jesús? Porque creo yo que todos nosotros necesitamos por lo menos leer una parábola de Jesús para enseñarle a los demás. Bueno, dicen no juzga a los demás. Habla una parábola, es una enseñanza. No hay que dar mal por mal, sino al contrario, dame otra mejilla. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? O sea, sí, Jesús no me enseñaba a la mezquindad, a la pelea, al contrario, Él me enseñaba que yo tenía que tener fe en Él. En la número 4, otra anuncio ahí. Comenzó a darle instrucciones a los apóstoles, pero más amplio. Él decía, ok, los judíos no aceptaron mi evangelio, ok, los judíos no quisieron escuchar. Proclamen a otra persona, comiencen a hablar a otras personas. Se les estaban haciendo difícil, pero cuando comenzó a ver la liberación y la sanidad, ahí comenzó a haber un comportamiento de vida diferente. O sea, ya la gente decía, wow, ahí sí él es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo hacía con acciones, no se quedaba callado. Jesús no simplemente, él decía yo soy hijo de Dios y caminaba por ahí con orgullo. No, él hacía con humildad lo que ya, obviamente ser hijo de Dios, lo que ya tenía. O sea, prácticamente Jesús inclusive nos enseñaba, si 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí yo estoy. O sea, si tú te das cuenta, no te tienes que quedar solo para poder proclamar el Evangelio de Dios. Tienes que hacerlo con otras personas. Ok, tú dices, no, creo que yo sí sé un poco más cómo relacionarme. Es que ya no, mis amigos no les gustan acercarse mucho a nosotros, o quizás no quieren ir a una iglesia. Ok, hazlo de poco a poco. ¿Cómo yo puedo proclamar el Evangelio? Con el comportamiento de mi vida. Jesús decía, cuando 2 o 3 personas estaban congregadas, ahí yo estoy. O sea, date cuenta que Jesús no lo decía por gusto. Entonces, al final de Mateo, porque prácticamente estos 5 discursos es todo Mateo, porque todo hay que leerlo más que todo, es saber que al final de todo no es simplemente una gran comisión que él vino a dar parábolas, vino a liberar y vino a sanar. Lo principal que vino a hacer Jesús es su muerte y resurrección. Muchos solamente recuerdan a Jesús como muerto, por eso que nadie lo busca, por eso que nadie lo proclama, por eso que nadie entiende el Evangelio. ¿Se sabe por qué? Porque solamente consideran a un Jesús muerto. Y no estoy comparando a otra religión. Simplemente cuando tú aceptas la resurrección, o sea, Jesús está aquí, o sea, puede estar aquí atrás mío, puede estar al lado mío, puede estar en cualquier lugar mío. Cuando tú aceptas que resucitó, estás aceptando realmente que tu fe puede expandir el Evangelio. Que lo que tú tienes en tu corazón no es cualquier cosa. Lo que tú tienes en tu corazón es Jesús resucitado. Es un Jesús que está aquí. Es un Jesús que puede estar en cualquier momento de tu vida. Aún en tu peor desierto. Búscalo. Porque Él está resucitado. No está muerto. No se quedó muerto. Él está conmigo. Está contigo. Por eso tenemos que proclamar el Evangelio a esas personas.
Ahora, aquí tengo un video interesantísimo también. Vamos a observarlo. Me encantó cuando yo lo vi. Yo dije, wow. Vamos a ver. ¿Hay alguien por quien pueda orar? Por la gente en aquellos dos autos. ¿Y qué hay del otro auto, el que está cubierto? El hombre en el auto rojo está muerto. Me gustaría orar por él. Como dije, está muerto. Tengo que orar por él. Si es lo que quiere hacer, adelante, pero le digo que no será agradable. Solo sé que Dios me dijo que orara por ti. Oro porque te haya conocido. A su padre, a su amigo. ¡Alabado sea el Señor! ¡Está cantando! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Solo verifique el pulso, por favor, verifique su pulso. Ok, vale, vamos. ¡Oh, Dios! ¡Tenemos pulso! ¡Sí! Ok, o sea, wow, me impactó ese video. Yo dije, entrando en contexto, no veamos solamente lo físico, veamos lo espiritual. Imagínense cuántas personas muertas están ahorita, espiritualmente, y que necesitan escuchar de tu voz. ¿Cuántas personas están muertas queriendo un solo respiro en escucharte? Yo dije, wow, no sé, me pongo sentimental cada vez que yo me digo, Señor, ¿cuántas personas están perdiéndose por causa de nosotros mismos que no anunciamos tu evangelio? Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Y cuando vemos a esas personas muertas porque quizás tienen un Jesús muerto, porque no lo conocen, la realidad, tenemos que creer en un Jesús resucitado. Y si tú consideras que Jesús resucitó entre los muertos, tienes que ir a proclamar esa resurrección. Ese señor estaba viendo, ¿verdad? En el video. Wow, o sea, está muerto. Decía, no, pero ¿para qué va a ir? Uno dice, no, resucitó en ese momento. Pero puede ser físicamente, pero espiritualmente. A las personas que necesitan ser resucitadas por una palabra tuya, por una oración tuya, por un consejo tuyo. ¿Cuántas personas necesitan eso? ¿Te has puesto a pensar? Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que tengamos verdaderamente entendimiento con evangelismo, con empatía. Hay que alcanzar al perdido, personas que necesitan a Cristo. Hasta nosotros necesitamos a Cristo. Todos los días tenemos que buscarlo porque si no, actuamos mal. Imagínate esas personas que ni siquiera conocen a Cristo. Peor aún, tenemos que ser compasivos con sus necesidades. O sea, la realidad es que tienen familias rotas, destruidas. Y la promesa de ellos, quizás nosotros tenemos que enseñarles. Uno dice, ¿cómo yo puedo enseñarle la promesa a una persona que ni conozco? Cuando tú te enseñas a Cristo. Y de ahí Cristo le revela sus promesas. O sea, por más que alguien me diga, no, es que tú eres súper inteligente, no, es que tú puedes hablar bien, no, pero si Dios no me lo revela a mí y yo no siento en mi corazón eso, es muy difícil. Ahora, esas personas que no conocen a Cristo necesitan que tú, con tu boca, le digas qué propósito tienes. ¿Qué propósito tienes tú primero para saber que otras personas tienen otros propósitos? ¿Cuál es tu propósito? Cuando tú aceptas a un Cristo resucitado, conocerás tu propósito y enseñarás a los demás cuál es su propósito. Aquí vemos la multiplicación, ya para ir finalizando, lo mismo, Mateo 28, 19, 20. Aquí me dice hacer discípulos, ir, bautizarlos, enseñarlos. Aquí dice, el verbo principal es hacer. O sea, no es ir, es hacer. O sea, ir, obviamente nosotros vamos a todo el mundo, caminamos todo el mundo, estamos rodeando a todo el mundo. Ahora, la diferencia es, ¿qué yo tengo que hacer? Es hacer, o sea, accionar. Ir y a bautizarle y enseñarle. No es una teoría solamente para que esa persona obedezca. O sea, no es que yo como religiosa, yo le voy a decir, hey,
tú tienes que obedecer a Cristo, tú tienes que obedecer al Evangelio. No, al contrario, tú tienes como si tú eres discípulo, tú eres hijo de Dios. Le vas a ayudar a esa persona en la transformación de su carácter. ¿Se acuerdan que yo le mencionaba su carácter? Ok, nosotros tenemos que tener un carácter en Cristo. No es el temperamento enojón o el temperamento pasivo. No, el carácter de Cristo es lo que tú conoces de Cristo. ¿Qué es lo que tú conoces de Cristo? ¿Qué es lo que Dios te ha mencionado? Dios te ha mencionado que tú eres hija de Él. Entonces, eso enséñale a los demás. Dios te ha mencionado que tú puedes ser transformado en Él. Entonces, eso enséñale a los demás. No es difícil evangelizar. Lo difícil es cuando tú te pones trabas. Cuando tú no identificas tu carácter en Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Que lo apliques. Que lo apliques y ayudes a sumar a esa persona hábitos nuevos. Ok, ¿cómo hábito nuevo? Si sabes que esa persona insulta. Esa persona es rebelde, esa persona es contestón, esa persona es mentirosa. ¿Cuáles tú sumas hábitos nuevos? Todo lo contrario. Si sabes que está mintiendo, oye pana, oye amigo, ya pues, sabes que la profesora se enoja cuando le miente y ella te va a cachar, te va a dejar sin receso. O eso en el colegio. Mi compañero de trabajo, oye, tú sabes que estás traicionando a tu esposa. Algún momento te va a cachar, como dicen el mal dicho, ¿no? Se te duerme el diablo. Imagínate ese dicho. Y aunque no lo crean, todo tiene consecuencias. Da risa, ¿verdad? Todo tiene sus consecuencias, chicos. De aquí para adelante, tanto consecuencias buenas, causas buenas tendrán consecuencias buenas, causas malas tendrán consecuencias malas. Entonces tenemos que saber que ayudarle a sumar hábitos a las personas, a lo contrario de que ellos tienen malo, le van a ayudar a crecer y formar un carácter. Entonces tú tienes que saber que eres un discípulo y tienes que ser discípulo. Tú tienes potestad. Tú tienes que hablarle a las naciones, o sea, a tu alrededor, todos los días. O sea, por lo menos poquito. Cristo te ama. Y después, Cristo te ama, Dios te salva. Después, Cristo te ama, Dios te salva, Dios te ha escogido. Después, o sea, tú lo digas poquito. Ahí comienza a ver la transformación de esa vida. Porque dice, porque la palabra tiene poder. No es mi palabra, es la palabra de Dios la que transforma. Entonces, todas las cosas que os he mandado es lo que Dios te ha mandado a ti. No es que de repente Jesús va a bajar y le va a proclamar el evangelio él mismo. Él ya lo hizo. Ahora a ti te toca hacerlo. Entonces tú como discípulo tienes que ir a hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué tú tienes que cambiar? ¿Qué carácter tienes que tener con Cristo para poder proclamar el evangelio? Comienza a hacerlo poco a poco. Fácil no es, pero no es imposible. Entonces, vosotros también poniendo toda diligencia por esto. Hay que tener amor, afecto, piedad, paciencia, dominio propio, conocimiento, virtud y fe. Lo principal de todo esto, tenemos que tener amor. Amor. ¿Cuándo tú sabes que amas a alguien? Cuando tú le proclamas el evangelio. Eso estás amándole. Ya estás amando porque Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, Dios te da amor, entonces ya sabes, tú puedes ser amor. Entonces, este puede darle también, esto es súper corto, puedes hablarle de la creación, la caída, la redención y la nueva creación. Esto de aquí es muy importantísimo cuando tú quieres evangelizar, si tú deseas evangelizarlo así, pero mil formas puedes evangelizarlo. Habla de la creación, de la caída del hombre, que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. La redención, tenemos un intermediario, Cristo Jesús, que me puede perdonar a mí, el único que me puede perdonar. Y por causa de ese perdón, puedo tener el cielo ganado, como dicen algunos. Por último, este videíto sobre discípulos.
Bueno, chicos, verdaderamente para mí ha sido bastante impactante lo que es ir y hacer discípulo. A veces uno solamente tiene un pequeño concepto en creer, ¿no? De que ir y hacer discípulo es simplemente acercarse a una persona y que se arrepienta y que cambie rápidamente. No, el proceso comienza conmigo, el proceso comienza contigo, el proceso comienza con cada uno de los corazones dispuestos. Ahora, ¿tu corazón está dispuesto?